Muy buenos días y bienvenidos a este seminario que hemos hecho entre el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello y el Centro de Estudios Politécnico, también con la presentación de Exante, por lo cual ustedes nos pueden ver a través del streaming. Queremos agradecer su conexión, queremos agradecer también, tenemos personas que están aquí en vivo con nosotros, y particularmente a quienes serán luego nuestro panel. El tema de hoy es un tema, por supuesto, que es complejo, que no pretendemos que se pueda agotar acá, pero que sí vamos a tener un buen debate al respecto, que es, le hemos llamado de los acuerdos a las mayorías, los desafíos de la democracia chilena. Dentro de los estudios que hemos hecho desde el Observatorio Territorial del Instituto de Políticas Públicas, así como también del Instituto en sí, hicimos uno en particular donde tomamos 7 semanas de campo y fuimos a entrevistar familias de clase media. Es un análisis antropológico, un seguimiento antropológico, donde en resumen de esas 7 semanas las familias nos dicen que frente a la gigantesca incertidumbre que se vive en el presente, la gigantesca incertidumbre sobre lo que viene, las familias necesitan un repliegue, necesitan un lugar en el cual puedan encontrarse que están refugiadas. ¿Y cuál es ese refugio? El primer lugar del refugio es su familia, como sea que ésta sea. El segundo lugar de refugio tiene que ver con el hogar, con la vivienda como tal. Y el tercero tiene que ver con la tradición de pasado. Es decir, si se dan cuenta, son 3 cosas que tienen que ver con el presente y con lo que ya sucedió. Frente a la incertidumbre entonces de una política identitaria, la búsqueda de qué es lo que nos une es algo que se hace complejo y más bien se mira hacia el pasado. Y lamentablemente, además, cuando les preguntábamos a las personas cuál era su proyección de futuro, esa proyección no alcanzaba un plazo más largo que 3 meses. Es decir, solo había espacio para las preocupaciones de la vida cotidiana, de las urgencias de las personas. Y cuando eso ocurre, la política todavía reduce más ese espacio. Si para las familias el futuro eran 3 meses, donde solo caben las seguridades, no solo el ámbito de la delincuencia, sino que también la mantención, por ejemplo, del trabajo, y luego lo que tiene que ver con la salud, lo económico en el amplio sentido, como la salud familiar, si se quiere, y luego entonces después otras materias que tienen que ver con los hijos y nietos, para la política es todavía más corto. Y cuando el periodo es muy corto en la política, hay muy poco espacio para la colaboración y más bien existe para la confrontación. ¿Cómo entonces salir de ese espacio en el cual hoy día el incentivo es hablarles a las barras propias de cada uno de los sectores? Tratando de generar una identidad distintiva, pero que funciona en el corto plazo y no así en el mediano y largo plazo. Cuando cruzar de un lado al otro de la tribu significa una traición y no significa el espíritu de buscar la colaboración para el bienestar de la comunidad. Quizá uno de los elementos distintivos de la democracia moderna es precisamente que las distintas tribus pueden convivir juntas bajo la regla de la democracia. Y en mi opinión creo que hoy día estamos viviendo, no solo en Chile, sino que es todo un fenómeno global, una regresión a la tribu, que hace que sea cada vez más compleja la relación entre las distintas personas, entre las distintas culturas que conviven dentro de un marco democrático. Para este y otros tantos temas más que van a hoy día conversar nuestros panelistas, quiero invitar a Javiera Parada, quien va a ser la moderadora de este panel, y también a Arturo Phillips, que es ex consejero constitucional, a Felipe Arboe, ex senador y ex convencional del proceso anterior, y a Pablo Ortúzar, que es investigador del IES, que lo tenemos desde fuera de nuestro país también en nuestra conversación, y aprovecho también de excusar a Camila Miranda, presidenta de Nodo 21, que lamentablemente no pudo participar. La pregunta entonces de los desafíos de la democracia con nuestro carácter idiosincrático chileno, pero también cómo enfrentamos este mundo que es complejo, este mundo que es incierto y en donde necesitamos de una colaboración para hacer un país que sea mejor para todas y todos. Muchas gracias, Javiera, Arturo, Felipe, los invito a pasar adelante. Muchas gracias y bienvenidos. Hola, muy buenos... ¿Aló? ¿Sí? Ya. Buenos días a todos y todas las presentes aquí y a quienes nos están siguiendo por Exantes y por las redes sociales de Horizontal y del Instituto de Políticas Públicas.
Muchas gracias Arturo, Felipe y Pablo por aceptar nuestra invitación. Quiero hacer una pequeña aclaración. En este panel originalmente íbamos a tener paridad de género. Habíamos invitado a Beatriz Evia, presidenta del Consejo Constitucional y militante del Partido Republicano, y a Camila Miranda, que hoy día está desempeñando labores en el Comando del En Contra, presidenta de Novo 21, Fundación del Frente Amplio, las dos por razones de campaña, que todos quienes hemos hecho campaña las comprendemos, se han excusado de asistir. Esperamos que no sea una señal sobre uno de los temas del panel, que es la dificultad de construir acuerdos. Este panel lo hemos organizado con el Centro de Estudios Horizontal y el Instituto de Políticas Públicas, como decía Jaime Belolio, y la idea es reflexionar sobre cuáles son los desafíos de la democracia chilena en un momento en que estamos terminando el tercer proceso constitucional, el segundo con órganos especialmente elegidos, y más allá del resultado del día 17 de diciembre, parece que no hemos sido capaces de construir acuerdos amplios y transversales. Lo mismo está ocurriendo en política y nos interesa ver cómo seguimos a partir del 18 de diciembre. Así que la idea era esa, de juntarnos a conversar. Voy a presentar a mis panelistas y luego les voy a explicar la dinámica del conversatorio. Ellos van a tener alrededor de 5 minutos para hacer un diagnóstico de cuál es el estado actual de nuestra democracia y cuáles son los desafíos que tenemos. Luego yo les voy a hacer 2 rondas de preguntas y luego voy a abrir la palabra 15 minutos para preguntas del público. Antes de comenzar los voy a presentar. Pablo Ortúzar, que está participando desde Escocia, es antropólogo social de la Universidad de Chile y doctor en teoría política en Oxford. Es investigador del Centro de Estudios IES y del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Arturo Phillips, ex consejero constitucional por la Araucanía y jefe de la bancada de la UDI en el último proceso constitucional, formó parte de la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y en el primer proceso trabajó como abogado asesor de la bancada UDI y Republicanos. Gracias, Arturo, por acompañarnos. Y Felipe Arboe es abogado, fue subsecretario y ministro del Interior, luego fue electo diputado, senador y convencional constituyente. Actualmente, aparte de su actividad privada, se desempeña como académico en la Pontificia Universidad Católica y es investigador del Centro de Estudios e Investigaciones para la Seguridad y Crimen Organizado, CESCRO. Gracias, Felipe, por acompañarnos. Bueno, como les decía, nos interesa saber cuál es, según ustedes, el estado actual de nuestra democracia y cuáles son sus desafíos. Arturo, si quieres, partimos por ti. Vale, perfecto. ¿Se oye o porque me pasó el micrófono? Se oye, sí. Ya. Bueno, lo primero, gracias por la invitación. Un gusto por estar acá para compartir estas reflexiones sobre un tema tan fundamental como lo es la democracia. Saludar a todas las personas que nos acompañan acá y vía streaming. Bueno, quisiera para poder partir respondiendo cuál es el estado actual de nuestra democracia, poder contrastarlo un poco con el origen de lo que es justamente la democracia. Me gustaría remontarme al origen mismo, que vendría siendo, podemos decir ya, el primer demócrata de la historia, el primero que impulsó las ideas de lo que es la esencia de la democracia, fue Solón, que fue un poeta, estadista, legislador griego, ya más de 600 a.C., y de su obra se recogen cuáles son las características de lo que podemos entender lo que es la esencia de la democracia. Me gustaría poder nombrarlas brevemente para poder saber cómo nos hemos ido alejando de lo que son esas características, para ver cómo está nuestro estado actual de la democracia, porque la democracia es mucho más que simplemente una división de poderes, una forma de gobernar o elecciones periódicas. Entonces, lo primero que se puede entender de la obra de Solón es que en la democracia una de las características fundamentales es que la instauración de un derecho válido para todos. Esto es lo que podríamos hoy día conocer como el Estado de Derecho, donde tanto gobernados como gobernantes se sujetan a la ley y el derecho es válido absolutamente para todos. Esto es muy interesante verlo respecto a qué es lo que tenemos hoy en día en nuestro país, un Estado en donde ciertas partes de Chile
simplemente ya no podemos ver que no existe Estado de Derecho para los gobernados, por ejemplo, la región de la Araucanía, o en ciertas situaciones donde también a nivel de gobernantes pareciera que no les rige la misma ley que los gobernados, con casos bastante dramáticos de incumplimiento de la ley. Eso por un lado, y por otro lado también es interesante ver el vínculo de lo que es justamente el Estado de Derecho con esta nueva incorporación que se hace en el proceso constitucional del Estado social, democrático de derecho, porque siendo el Estado de Derecho una de las características de la esencia de la democracia, justamente remontada de los griegos, podemos decir que justamente tiene todo el sentido del mundo que es Estado social y democrático de derecho, porque es justamente lo democrático que es parte de la esencia del derecho, y de derecho viene siendo justamente el Estado de Derecho. Entonces eso también me parece, en ese sentido, algo positivo de cómo se recoge el nuevo texto constitucional que se plebiscita el 17 de diciembre. Luego, otra de las esencias, otra de las características de la esencia de la democracia, ya remontada 600 a.C., es que existe la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Algo tan básico como la igualdad ante la ley ya viene recogida desde hace tanto tiempo atrás. Y eso yo quisiera también ver cómo está el estado actual de la democracia respecto a aquello. Y pareciera que hoy en día en Chile no todos obviamente a nivel constitucional somos iguales ante la ley, pero en la práctica muchas veces eso no se da y avanzamos a una sociedad en donde incluso a nivel legislativo se incorporan en la democracia mecanismos, o se pretenden incorporar mecanismos para acercarnos más bien a una cuoteocracia, podemos decir, donde quizás por pertenecer, ya lo veíamos en la convención anterior, a ciertos pueblos indígenas, existen distintos beneficios, a mi juicio, que pasarían a llevar este principio básico que es la igualdad ante la ley. Eso para mí yo creo que es algo interesante de observar respecto de lo que es uno de los pilares fundamentales de la esencia de la democracia. Luego, otra de las cosas fundamentales de esta característica, y ya lo decía Solón, es la búsqueda del equilibrio entre el impulso creador del individuo, podríamos decir hoy en día que esta es la capacidad emprendedora de las personas, y la energía unificadora de la comunidad estatal. O sea, básicamente, ya los griegos decían que en una democracia sana tenía que haber un equilibrio perfecto entre la relación Estado-individuo. Y hoy en día, porque creo que la democracia también está en problemas, es porque vemos lo contrario, vemos una polarización en donde hay ciertos grupos que dicen que tiene que haber un monopolio exclusivo del Estado y otros que tiene que haber un individualismo muy exagerado, y eso se aleja de lo que es la esencia de las características de la democracia ya descrita por los griegos. Y para ir cerrando, también se decía que parte de la esencia de la democracia es que la ley, ante todo, y la Constitución, por lo tanto, era educadora de los ciudadanos. Y como educadora de los ciudadanos, también las mismas personas que eran legisladores, o que son legisladores en una democracia, deben ser las personas más idóneas, por cuanto la ley, lo primero que está llamada, y el Estado, su primera misión, es educar. Y por lo tanto, cuando vemos hoy en día un congreso en donde quizás no están las personas más idóneas que nos gustaría que estuvieran, también nos vamos dando cuenta que quizás eso podría ser un desafío a mejorar para efectos de poder tener una democracia lo más sólida posible. Así que me quedé con varias cosas, pero va a poder seguir conversando después. Gracias. Felipe. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, felicitar la iniciativa, saludar a Arturo, a Pablo, que nos acompaña ahí a la distancia, y a Exante, que nos está transmitiendo, y a Horizontal, y el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Saludarlos a todos. A ver, lo primero yo diría que es imposible pensar, quizás, en formar grandes consensos como elementos básicos de estabilidad democrática sin analizar el contexto en el cual se están desarrollando, desenvolviendo los procesos democráticos en el mundo. El siglo XV probablemente estuvo marcado por la irrupción de la imprenta, que permite finalmente
democratizar el conocimiento, lo que se discutía a puertas adentro en los pequeños núcleos de poder, comienza a tener una impresión, es decir, una materialización, y en consecuencia comienza también a difundirse y permite que ese conocimiento de ideas, esa discusión, ese debate, esa cultura comience a masificarse. Y no es pensado, creo yo, a estas alturas, imaginar la Revolución Francesa o la independencia de los Estados Unidos sin la irrupción del conocimiento y la democratización de las ideas. Bueno, estamos hoy día, 5 siglos después, discutiendo cuáles son los impactos en la gobernanza de la irrupción de las nuevas tecnologías. Y mi percepción es que las democracias liberales enfrentan desafíos muy difíciles de lograr en la era de la revolución digital. Primero porque estamos hablando de una generación denominada, o no sé, denominada, se me ocurre, digamos, pero una generación más bien de la inmediatez. Una generación donde ya el correo electrónico resulta ser lento e inoportuno y la comunicación instantánea es la forma de relacionamiento. Que hablar, digamos, de mandar una carta, digamos, ¿no? Y por tanto, ¿qué es lo que ocurre? Comienza esta generación de la inmediatez a instalar la idea de que las empresas y las instituciones públicas tienen la obligación de responder con la misma inmediatez a las demandas que la ciudadanía va creando con la misma rapidez. Y eso es un problema, porque las instituciones políticas son incapaces de responder con la rapidez que se requiere o que se exige en la era digital, dada la complejidad social de los problemas que acaecen en las sociedades. En consecuencia, comienza, por un lado, un proceso de desafección ciudadana con el sistema, más allá de la coalición que gobierna, con el sistema político, por la incapacidad de resolver los problemas con la inmediatez que se requiere o con la oportunidad que se demanda. Pero en segundo lugar, el diálogo político y social en democracia en esta era digital cambia radicalmente. Porque Habermas nos hablaba que la opinión pública era un elemento fundamental de toda democracia liberal. Y la opinión pública tenía como 3 elementos estructurados, ¿no? Que eran las instituciones públicas, el mensajero, el elaborador del mensaje, los medios de comunicación y la ciudadanía. Esos eran como los 3 elementos. Hoy día, y tenía más bien en la relación, en el intento de las instituciones públicas de traspasar el mensaje a los ciudadanos de cuál era la orientación, había una cierta relación de verticalidad. Eso con la irrupción de las redes sociales desapareció. Y por tanto, cada día es más difícil que la institucionalidad pública pueda poner su mensaje en la ciudadanía frente a la irrupción de diversas formas de expresión y de relacionamiento, y particularmente de información. Eso tiene una bondad, que es permitir que el ciudadano tenga más información para tomar decisiones probablemente más informadas. Pero también tiene un tremendo riesgo, porque permite instalar en igualdad de condiciones mensajes que no necesariamente están anclados en la verdad. Y eso va condicionando el desarrollo democrático. En consecuencia, mi percepción es que lo que estamos viviendo hoy día en Chile no escapa o no es una excepción a lo que está ocurriendo a nivel global. No es casualidad la irrupción de los Maduro en su oportunidad, de los Erdogan, de muchos, de los Milei, digamos, de muchos que intentan interpretar al ciudadano, y los Bukele, que intentan interpretar a los ciudadanos con sus necesidades puntuales en momentos determinados, saltándose, digamos, la lógica del pensamiento político e incluso condicionando las formas de debate. En consecuencia, yo creo que Chile está en este proceso de transición, agravado probablemente por un problema de enfrentamiento cultural, social, y aquí termino, y que no es otra cosa que también la consecuencia de habernos subido a lo que los cientistas políticos llaman las contraolas democráticas. Cuando uno observa el gráfico de 1915 en adelante, cómo fluctúa más democracia en el mundo, menos democracia en el mundo, y va fluctuando, las olas y contraolas democráticas. Creo que el mundo está viviendo una contraola democrática que en su oportunidad se expresó con guerras, luego con dictaduras y probablemente hoy día sea con populismo. Muchas gracias. Pablo, tienes la palabra.
Ahí sí, estaba conectando el, el micrófono. Tengo que comenzar, lamentablemente, destacando que lamento mucho la ausencia de Camila Miranda en esta instancia. Y sí, siempre es comprensible que alguien que está metido en campañas políticas tenga otra cosa que hacer, pero esta es la cuarta o quinta vez que hace lo mismo en foros de esta naturaleza. Por lo tanto, ya es una cosa. Y yo creo que justamente si todo diálogo, o sea, si lo único que les interesa es la propaganda y renuncian al diálogo democrático con las personas que piensan distinto, eso les hace un tremendo daño a la democracia. Así que espero que haya voces de la nueva izquierda en los foros, espero entender cuáles son sus propuestas, cómo están leyendo la realidad, en vez de que simplemente se comuniquen con el resto de las personas y con el resto del mundo a través de propaganda, que es lo que saben hacer mejor. Bueno, eso. En vez de esto habría bueno, el punto, entonces vamos al punto de fondo. Yo creo que aquí hay varias determinantes materiales que son muy importantes, configuran, digamos, la situación en la que estamos. Una de ellas, sin duda, fue la crisis subprime, que es una crisis material, pero también de legitimidad del orden capitalista y el capitalismo financiero. Esta crisis, claro, ahora la recordamos como que hubiera pasado hace mucho tiempo, pero la verdad es que la recuperación del mundo respecto a ella fue bastante lenta y afectó profundamente, si uno revisa los números, a nuestras clases medias, a las clases medias de todo el mundo. Entonces, eso ya es un factor importante. Después tenemos el colapso por razones de guerra, razones medioambientales y también por dictaduras de distintos países en el mundo, que han impulsado un fenómeno migratorio que en los últimos años ha alcanzado volúmenes que antiguamente no tenía. En nuestro continente está Venezuela, el país que sin estar en guerra ha desplazado más personas en el mundo, o sea, entre 6 y 7 millones de personas han tenido que abandonar Venezuela. En el caso tenemos en el Medio Oriente a Siria, que vivió una guerra civil brutal, donde también el desplazamiento de personas es enorme. Y en África tenemos una situación similar por razones de guerra civil o mezcladas a veces también con razones medioambientales, de crisis climática. Entonces, esos ya son dos factores. Tenemos una degradación de la economía, un desprestigio del orden capitalista, migración masiva de personas. Y claro, hay la combinación de estos factores, junto con el estancamiento, si vemos clases medias que están económicamente estancadas hace décadas, y se mezcla con estos otros elementos, más el tema de las telecomunicaciones. Todo esto fue muy bien analizado por el libro El fin del poder de Moisés Naim hace ya bastante tiempo. Lo que tenemos obviamente es una bomba de tiempo, y que en nuestro caso lleva un buen rato estallando y se manifiesta efectivamente en la lista, que se puede definir como un intento por colapsar las diferencias entre el orden político institucional y la sociedad. O sea, este discurso de empoderar a la sociedad y romper las barreras que existen entre Estado y sociedad es algo propio, digamos, del fenómeno populista, y una deriva autoritaria hacia soluciones, digamos, de mano dura y de ejercicio fuerte de la soberanía, digamos, que rompen con la tendencia de la globalización y de lo que fueron los años 90 y 2000, que fue reforzada en alguna medida por la pandemia, ¿cierto? Y más aún hoy día por la disputa geopolítica entre China y Estados Unidos, y obviamente con actores menores como el caso ruso, que ya está operando en el fondo como sostenido básicamente por China. Y cuando combinamos todos estos elementos, lo que nos aparece es un mundo sumamente conflictuado, donde hay elementos de lucha de clases, digamos, que están brotando en distintos países, incluyendo Chile, y eso algo tiene que ver, ¿cierto?, con la situación de Solón. Recordemos que la crisis que se vive en Atenas, por la que interviene Solón,
es una crisis de lucha de clases, en la cual mucha gente estaba cayendo en la esclavitud por deuda, frente a una oligarquía que era dueña de prácticamente toda la tierra. Y las reformas de Solón no dejaron feliz a nadie, porque lo que hizo fue perdonar las deudas, pero no redistribuir la tierra. Y fijar un estándar de ciudadanía que hacía imposible que un ciudadano griego volviera a caer en la esclavitud por deuda. O sea, se prohibió la esclavitud de ciudadanos griegos, lo cual hizo que fueran a buscar esclavos a otras partes. Entonces, lo que yo he tratado de apuntar por distintas formas que debemos buscar en este contexto es un pacto, una tregua, ¿cierto?, de élites, porque son las facciones elitistas las que están enfrentadas de manera más radical, para buscar un nuevo pacto social. Ese debería ser el objetivo de la política en este momento, y es bajo ese lente que debería ser evaluada, creo yo, la propuesta constitucional. Si logra construir un pacto, una tregua de élites, que nos permita, ¿cierto?, comenzar a construir un nuevo pacto de clases que se haga cargo de las tensiones estructurales que están instaladas en nuestro país. Estado de Derecho, idoneidad para los cargos, el impacto de las nuevas tecnologías, el desencanto ciudadano, la degradación de la economía. Hay varias razones que pareciera que están poniendo nuestra democracia en jaque. Como los dos presentes en cuerpo y alma que tengo aquí saben bien, estamos terminando el segundo proceso constitucional, el segundo con órganos especialmente elegidos para redactar el texto. Ustedes fueron protagonistas cada uno de los dos. Pero como decía al comienzo, más allá del 17 de noviembre, es muy evidente que sea el resultado que sea, no hemos logrado generar en ninguna de las dos ocasiones acuerdos amplios y transversales. Yo quisiera saber, en su opinión, y también la de Pablo, cuáles son las razones de por qué no hemos logrado hacer estos pactos transversales, amplios, y también si era importante o no, porque también puede ser que alguno de ustedes tenga la opinión de que lo más importante era que las mayorías que estuvieron representadas en cada órgano se quedaran reflejadas en el texto. También es otra opción, ¿no? Entonces, nada, quiero saber las razones y la verdad si era verdaderamente importante o era más importante que el alma de las mayorías quedara impregnada en el texto. Felipe, comencemos por ti. Sí, a ver, yo creo que lo primero es que, en mi percepción, hay que comprender que la cuestión constitucional, si bien es permanente desde el retorno a la democracia, cobra mayor fuerza o se identifica como instrumento de salida de una crisis institucional de nuestra democracia, o probablemente la mayor crisis institucional de nuestra democracia contemporánea. Y por tanto hay que entender ese origen, porque ese origen condiciona el proceso. Porque tal como tú dices, este es el tercer proceso, pero es el segundo o dos, digamos, con participación directa. Porque el mandato era, primero, la abdicación del poder de la política. Cuando se hace el acuerdo de noviembre, la política, la democracia representativa, entiende que los ciudadanos no están conformes con sus representantes y les exigen a ellos, nosotros, que abdiquemos de nuestra capacidad de reforma, de nuestras potestades de reforma y se las entreguemos directamente al pueblo. Y el pueblo, soberanamente, elegirá personas. Eso es lo que la primera idea subyacente detrás del acuerdo. Y lo segundo, entonces, que como consecuencia, es que el mandato para aquellos ciudadanos es no repetir lo que ocurría en el sistema de democracia representativa y crear un mecanismo de acuerdo en torno a la cuestión constitucional. Pero vuelvo al punto inicial de mi intervención. Probablemente, uno, la falta de liderazgo. Probablemente, dos, la sed, comillas, de revanchismo. Ahora me toca a mí finalmente, versus los poderosos, el poder en su conjunto. Y tercero, el hablarle a su propia tribu, a su burbuja de red social. Es decir, fortalecer a aquellos que piensan como yo.
fueron los elementos que detonaron finalmente y explicaron, mas no justificaron, la existencia de un texto tremendamente identitario. Como contrapartida uno podría decir, bueno, los ciudadanos, el pueblo de Chile, con el cual se hizo gárgara durante mucho rato, eligió un conjunto de personas y se llamó a la gente, al pueblo de Chile, a elegir no políticos. Bueno, ahí están los resultados. Hágase cargo, digamos. Entonces usted eligió a gente, digamos, que con cierta borrachera electoral pensó que eran elegidos más bien para refundar la República y no para resolver una crisis institucional. Y no se entendió, a mi juicio, en el primer proceso más que en el segundo, cuál es el rol de un texto constitucional. Las sociedades no son producto del azar, son la consecuencia de un momento determinado. Un grupo de hombres y mujeres toma la decisión de vivir en comunidad. Y para organizar esa vida en comunidad se da un pacto social. Un pacto social, lo primero que tiene que tener como elemento fundante es que tiene no que crear, tiene que reconocer los valores que a esa comunidad la unen para vivir en conjunto. Es un reconocimiento, no una imposición valórica. Y ahí se cometieron errores en el primero y también en el segundo, que se intenta imponer ciertos valores cuando en realidad hay que reconocer lo que la sociedad se ha dado. Segundo elemento, los principios. Se instalan principios que van a inspirarnos sobre la legislación, el actuar de la institucionalidad pública y el devenir de la sociedad. Y actuó como un límite también del Estado. Y tercero, ciertas reglas de funcionamiento. Valores, principios y reglas. Pero el problema es que cuando el constituyente de ayer y el consejero de hoy toman la decisión de incorporar en este pacto social elementos que son propios del debate político, cometen, a mi entender, un error en dos aspectos. El primero es que proscriben del debate político, legislativo, de los gobernantes que los ciudadanos van a elegir en el futuro, temas porque ya están resueltos en la Constitución, a la cual además se le ponen quórums, digamos, para evitar esas reformas. Pero en segundo lugar, condenan a un riesgo de pronta obsolescencia al texto constitucional que naturalmente tiene que tener vocación de estabilidad, pues. Entonces creo que se cometen estos dos errores, creo yo. En menor medida en el segundo que en el primero, pero ya. Y esto es uno dirá, bueno, ¿y por qué hacer esto? Si la teoría política, la doctrina, los libros, la experiencia constitucional lo ha refrendado reiteradamente. Porque yo creo que en Chile hay una profunda crisis cultural y política que se refleja en los convencionales de ayer y en los consejeros de hoy día, en la desconfianza en el legislador y su gobernante. Y por tanto yo no confío en lo que viene y por tanto como no confío, resuelvo el tema en la Constitución, lo saco del debate político. Pero al final las grandes definiciones no se establecen en las constituciones, se deciden en las elecciones. Y ese creo que es un principal problema que tenemos. Arturo, te voy a dar la palabra, pero bueno, solo para decir que el bloqueo que ha ocurrido no ha sido solo en los procesos constitucionales, sino también lo hemos visto en la legislación. Llevamos 10 años discutiendo sobre pensiones, estamos con listas de espera en el sistema de salud, ¿para qué hablar de la crisis en la educación? Entonces parece que este bloqueo es más extendido que solo el proceso, que el problema constitucional. Parece que está prendido o no. ¿Sí? Ya. Sí, no, a mí me gustaría partir haciendo un poco un matiz a la pregunta, porque efectivamente este segundo proceso constitucional tampoco concitó una unanimidad de acuerdo como a todos nos hubiese gustado, en donde estuvieran todos los partidos políticos arriba del barco, llamando a votar a favor. Y eso sí es lamentable. Pero sí tiene un grado de transversalidad a mi juicio. No total, pero sí hay un grado de transversalidad y mucho mayor al anterior. ¿Por qué lo digo? Porque en este proceso no solamente están los grupos representados por la ciudadanía que presentaron las iniciativas populares de norma por la favor, sino que también partidos políticos de derecha, de centro derecha, que piensan que tienen varios matices, de centro y de centro izquierda representados por el mundo de la exconcertación, demócratas amarillos, que son un mundo que piensa distinto, muy distinto a mí, pero que sí estamos todos por la favor. Y efectivamente hay otros grupos y líderes que están por la en contra, pero ya el hecho de que tengamos grupos desde la derecha
hasta la centroizquierda y la ciudadanía por la favor, a mí yo lo quiero destacar porque sí tiene un grado de transversalidad que es rescatable, a diferencia del proceso pasado, en donde solamente había un grupo de izquierda más dura por la apruebo. Dicho eso, sí efectivamente, ¿cuál es la razón de por qué no llegamos a mayores acuerdos? ¿Por qué no el día final del proceso constitucional que recién acaba de terminar, no fueron los 50 consejeros los que votaron a favor? Bueno, ahí la pregunta es muy compleja porque en realidad yo quiero partir estando de acuerdo con Felipe que algo que está muy complicado hoy en día en la sociedad chilena es justamente la confianza. Hay una crisis de confianza del ciudadano hacia quienes nos gobiernan y entre los mismos gobernantes y entre los legisladores y entre los consejeros constitucionales y los constituyentes, en donde muchas veces al momento de tratar de llegar a consensos, a acuerdos, se mira la propuesta del otro más bien con mala fe que con buena fe. Yo creo que eso es un problema grande, que no se soluciona de la noche a la mañana. Eso es lo difícil de esto, porque hemos ido llegando a esta degradación de crisis de confianza, que yo creo que, tal como fue tomando su tiempo para llegar a donde estamos, va a tomar tiempo también para poder recuperarla. Entonces, eso es, yo creo, un elemento fundamental que trasciende también a este proceso constitucional, y que se resume también en cómo se transparenta la realidad hacia afuera. Y me gustaría comentar esto porque en el proceso constitucional hubo muchos acuerdos a los que sí se llegó en mesas negociadoras. Y donde se llegaron a unidades de propósito que lamentablemente luego, una vez que se habían logrado esos acuerdos, el grupo de izquierda no quiso firmar. Y esa es la realidad. Eso lamentablemente no se puede constatar en la realidad, pero es un hecho la causa que si le preguntan a los consejeros constitucionales les van a decir que es así. Y eso sí se puede ver luego cómo esas normas, al pasar al Pleno, sí fueron aprobadas de una forma unánime. Y ahí sí hay un acuerdo que a lo mejor es posible de rescatar y de destacar, que también es una diferencia del proceso pasado. Yo prefiero ver las cosas en positivo. Si bien en esta vez no tenemos a todos arriba del barco, sí tenemos a más y sí tenemos un avance respecto a la cantidad de normas luego finalmente aprobadas de forma unánime o con una gran mayoría en el Consejo Constitucional. Yo creo que para poder lograr, luego también la otra parte de la pregunta, después del 17 de diciembre, tener una sociedad que logre tener mayores acuerdos, que se entienda mejor, creo que es fundamental entender la política no como no entender al que empieza distinto como un enemigo, sino que como un legítimo contradictor que tiene su legítima forma de pensar distinto y que está totalmente válida su opinión. Y hoy eso lamentablemente también se ha ido perdiendo en nuestra sociedad y en Chile. Se ve al otro como un enemigo antes que una persona con la que se pueda conversar para llegar a un punto común. Yo creo que esas claves de poder ver el otro como alguien que puede tener la razón, que puede ser capaz de convencerme, y ver el otro la posibilidad de confiar en las cosas que él tiene para proponerme, y rescatar, viendo lo que decía anteriormente, lo que son las características de lo que es la esencia de la democracia, volver a recuperar lo que es la esencia de la democracia. Yo creo que eso podría ser las piezas claves para lograr tener una sociedad con mayor encuentro. Muchas gracias. Pablo. Sí, bueno, la verdad es que yo quiero partir señalando que me parece incorrecto y que el grado de distancia es demasiado como para decir que son equiparables el proyecto de la ex convención
y el proyecto que hoy día está en debate. Discrepo completamente con ese paralelo. El proyecto de la convención era un proyecto radical de toma del poder del Estado, de ocupación del Estado por grupos extremos. Y así lo hicieron ver desde un principio, y eso fue lo que destruyó la base de popularidad de la convención, ¿cierto? Partió de un 80% y terminaron perdiendo de manera brutal. Y entonces ese sí era una agenda política que quería resolver la situación de Chile a través de la fuerza, finalmente, utilizando la Constitución como una herramienta para conseguir ese objetivo. En el caso actual, lo que tenemos arriba de la mesa es muy distinto, porque comenzó de manera muy diferente. Recordemos que están las 12 bases, los límites, etcétera, etcétera. O sea, esto fue, la redacción de este proyecto ya estaba encuadrada en una serie de acuerdos y de principios, que lo que no ocurría en el caso anterior, que eran principios más de consenso, más de neutralidad, digamos. Y por lo tanto, no estamos frente a otro proyecto radical que busca también tomarse el Estado e imponer su ideología desde él. Eso no es una forma razonable de describir este proyecto. Es un proyecto que sigue la tradición constitucional chilena, no se partió con hoja en blanco, y lo que se propone, en el fondo, es un Estado que mezcla elementos del Estado subsidiario con elementos de, ¿cierto?, el Estado social y democrático de derecho, y que tiene ciertas características conservadoras que fueron introducidas, lo cual, a mi parecer, obviamente uno puede discrepar con eso, porque no es la idea, digamos, pero no hay que dejar que la discrepancia con esos elementos lleve a la ceguera respecto al hecho de que esta no es una constitución radical, ni tampoco contiene un programa político en sí misma, digamos. Y por otro lado, es un proyecto que partió con un enorme rechazo, porque después del proceso anterior mucha gente decía que esto se acabe, no queremos más discusiones. Y por lo tanto ha ido remontando en apoyo popular debido a las propias virtudes del texto, y lo cual es muy distinto al escenario anterior. Y en tercer lugar, lo que la hace diferente es que la constitución anterior era un proyecto de izquierda que se le iba a entregar a un gobierno de izquierda para impulsar estas reformas radicales y esta toma del Estado. Y es lo que en su minuto reconoció el ministro Giorgio Jackson. En el fondo, el proyecto de la izquierda que está hoy día en el gobierno era tomar control por vía constitucional del Estado de Chile. Y eso no lo lograron, y desde entonces que están en un vacío y en un limbo de sentido. Y el proyecto actual, en el fondo, es un proyecto que, a pesar de tener estos elementos conservadores, va a tener que ser aterrizado a la realidad, si es que es aprobado, por un gobierno de izquierda, lo cual genera un equilibrio adicional, ¿cierto?, respecto a, digamos, la situación política que se genera en el momento en que es aprobado. Por lo tanto, son cosas muy distintas. Y la siguiente pregunta que uno debe hacerse es si, porque uno dice, bueno, no se llegaron los acuerdos, pero como el caso de Solón muestra justamente, construir acuerdos en democracia no se trata de que todo el mundo quede feliz saltando en una pata, eso nunca va a pasar. Construir acuerdos en democracia se trata de lograr ciertos equilibrios que permitan la convivencia en vez de la guerra. Y a mí me parece que este texto, que justamente mezcla elementos de Estado social y democrático de derecho con elementos de Estado subsidiario, permiten que izquierdas y derechas democráticas se sienten a conversar y a buscar acuerdos, a ver cómo construir ese Estado bajo estos dos principios. Y por lo tanto, creo que esta es la tregua de élites que necesitábamos, a pesar de que tenga algunos elementos molestos o que a alguna gente por temas valóricos no le agraden demasiado. Pero a mí eso me parece algo secundario en los temas constitucionales. Y para terminar, digamos, la siguiente pregunta que uno debe hacerse es ¿cuál es la alternativa? Porque la carta que firmó el profesor Arboe, yo estaba de acuerdo con muchas de sus críticas, etcétera, pero cae en algo que generalmente el liberalismo tiene un problema, que es que aquí no hay una alternativa sobre la mesa. Ellos pedían a ver si es que los incumbentes actuales
reformaban el sistema político haciéndose daño a ellos mismos, cosa que obviamente no va a pasar. Entonces quedamos en un vacío, y en este vacío lo que está emergiendo, lo que está ganando terreno, son doctrinas iliberales. Son formas de pensar que uno puede identificar con el fascismo, y que lo que están planteando es: la democracia liberal está agotada y lo que necesitamos son salidas autoritarias, digamos. No, hoy día, por ejemplo, por poner un ejemplo, en Hungría, el autor más citado por izquierdas y derechas es Carl Schmitt, que es un pensador que fue, digamos, simpatizante del nazismo, pero que fue nazi por accidente. Lo que a él le interesaba era revivir, digamos, la teología imperial romana. Y ese intelectual es, digamos, la guía de Fernando Atria, de buena parte del Frente Amplio, justamente también influye mucho en Chantal Mouffe. Entonces, esa es la izquierda, es una izquierda fascista autoritaria la que tenemos preparándose, digamos, emergiendo desde las universidades. Y al otro lado, en la extrema derecha, porque aquí yo entiendo que a muchos liberales les parezca que la cosa no se puede poner peor que José Antonio Kast, pero Kast todavía es un liberal conservador. Pero lo que está surgiendo a la derecha de José Antonio Kast, que es lo que se vería validado en caso de que no se aprobara este proyecto en el que José Antonio Kast ha puesto todas sus fichas políticas, es una ultraderecha con características totalmente fascistas y autoritarias, movida por teorías conspirativas chaladas, que no tiene respeto por la democracia, y que cree que a la izquierda que no hay nada que discutir con la izquierda, sino que hay que destruirla. Entonces, eso es lo que se está alimentando, creo yo, cuando se opta por votar en contra de este proceso, de este proyecto constitucional, sin ver que las alternativas arriba de la mesa son bastante preocupantes para el futuro de nuestra democracia. Bueno, claramente hay distintas evaluaciones del primer y segundo proceso, un proceso que fue abierto para darle respuesta a una crisis institucional, política, social muy grande que tuvimos en Chile. Faltaron liderazgos, ha habido revanchismo y hay una crisis de confianza que cruza nuestra política. Voy a hacer la última pregunta y luego voy a abrir a preguntas del público, porque no nos vamos a quedar simplemente en el problema, sino que viene para adelante, ¿no? La democracia representativa está apoyada por dos pilares, que es la democracia participativa y deliberativa, y en esta sociedad que tú también describiste, con la irrupción de las nuevas tecnologías, con tribus cada vez más marcadas, con islas donde nos comunicamos, parece, solo con los que piensan como nosotros, la pregunta es si es posible la deliberación democrática en estos momentos. ¿Cuáles son las condiciones que requerimos para que vuelva a ocurrir la deliberación? Y si es que la participación ciudadana, que por cierto tiene presencia en el texto que hoy día estamos plebiscitando, tiene algún rol que jugar en todo esto. ¿Nos sirven las herramientas con las que hemos construido la democracia liberal, con la que hemos funcionado los últimos 2 siglos, o vamos a requerir nuevas herramientas? Pablo, vamos a comenzar contigo esta vez. Bueno, efectivamente se requieren probablemente nuevas herramientas para ampliar y legitimar el orden democrático. Y justamente una de las características de la propuesta constitucional es que abre, y esto ha sido destacado creo que por casi todo el mundo, que tiene sus capítulos respecto a la participación ciudadana son bastante notables. Abre mucho la cancha en términos de propuestas ciudadanas, participación de las personas en la toma de decisiones, etc. Y eso es algo destacable de este proyecto. Pero yo iría un poco más allá también. O sea, aquí la pregunta es: ¿qué es lo que hay que defender? A mí me parece que la democracia, si no es liberal, no vale la pena. O sea, la democracia, cuando la mayoría puede decidir hacer lo que quiera con el individuo y borra por completo las libertades, digamos, de las personas, no es nada demasiado valioso. Entonces, este es un contexto en que lo que hay que defender, a mí me parece, son los fundamentos liberales del orden democrático, de la democracia moderna. Y eso es el equilibrio de poderes, la separación de poderes, el respeto por derechos y garantías básicas, la libertad de conciencia, la libertad de culto, la libertad de educación.
etcétera, etcétera. Esa es la gran pelea, creo yo. Y a mí me parece que esta propuesta constitucional entrega recursos, ¿cierto? Entrega municiones para dar esa batalla contra los sectores autoritarios y liberales que están surgiendo por la izquierda y por la derecha. Y me parece que es un gran error que hoy día distintos sectores liberales, porque les molestan, digamos, estos injertos conservadores que pueda tener la propuesta, pero que son secundarios, se alineen con izquierdas autoritarias y derechas autoritarias en el llamado a votar en contra. Gracias. Arturo. ¿Está funcionando ese? No es un intento de censura en todo caso. Estamos ahí. Sí, aló, sí. Bueno, los desafíos del futuro en lo que es la democracia, bueno, lo primero, creo que yo, por una democracia sana, es ser conscientes de cuál es el estado actual de la democracia y cuáles son las consecuencias de que se vaya degradando o enfermando, podríamos decir de una u otra manera, la democracia. Y una de las grandes y graves consecuencias es justamente la violencia en una sociedad. Y para cerrar el punto que se me había quedado al principio de esta intervención, una de las cuestiones que también nombraba Solón y los griegos era que la parte de la esencia de la democracia era que entender que cuando la democracia está en problemas es cuando como una enfermedad se contagia la violencia al no respetarse el derecho, al no respetarse la ley. Entonces yo creo que lo primero para poder salir a enfrentar una democracia moderna, una democracia del siglo XXI, es poder tener lo mínimo, lo básico, que es poder vivir en un estado en donde se cumpla la ley y en donde el castigo, y ya lo decía también los griegos, en ese minuto de hace 7 antes de Cristo, no es, lo ven ellos como el castigo de los dioses, las malas cosechas, no, el castigo es el mal a la sociedad, la enfermedad a la sociedad, en donde todo se va contagiando en la medida que el fin va justificando los medios. Y eso hoy lo podemos ver reflejado que está totalmente vigente. Entonces, el primer desafío es recuperar lo básico, el Estado de Derecho, el cumplimiento de la ley y entender que cuando eso no ocurre, todo va decayendo. Y luego vamos al desafío de la democracia entendida en su faceta de participación. Y ahí efectivamente tenemos grandes desafíos, en donde uno, representativa y participativa, en la representativa, idealmente que lleguen al poder las personas más idóneas y que existan también límites para las personas que están gobernando que sean sanas. Y esta propuesta constitucional, por ejemplo, así lo establece, en la medida que, por ejemplo, existen normas concretas para que los parlamentarios que no asisten a comisiones, no asisten a trabajar, se les descuenta proporcionalmente de su dieta. Estos son señales que por una democracia son sanas por cuanto existe también un igual trato para quienes gobiernan, para quienes son gobernados. Y desde un punto de vista de la participación de las personas en sociedad, acá tenemos desafíos también que, recogiendo, como comentaba, lo que es la esencia de la democracia, también tenemos que hacernos cargo de la modernización y el futuro. Y esa es la razón por la cual no solo esta Constitución que se escribió de una forma moderna, recogiendo más de 10 iniciativas populares de norma, espíritu de iniciativas populares de norma, que juntaron más de 10.000 firmas cada una, sino que se establecen mecanismos concretos de participación ciudadana a futuro, que no existe hoy en día, para que las personas también puedan incidir en el debate legislativo, para que las personas puedan presentar proyectos de ley sobre las materias que consideren adecuadas, evidentemente respetando ciertos límites, como por ejemplo que no puedan presentar proyectos que son de iniciativa exclusiva del presidente de la República, entre otros. Y esa posibilidad, esa ventana de darle
una potestad, una posibilidad, un mecanismo a la ciudadanía de incidir en el debate público de forma concreta, porque no queda en el aire. Ya lo vimos en el proceso constitucional anterior, o sea, actual, porque el anterior no se recogieron mucho en la iniciativa ciudadana. Es un mecanismo que puede tener efectos concretos. Hoy día, la derecha, creo, no hubiese quizás incorporado a los animales en la Constitución, no hubiese incorporado a, no tengo idea, a muchas materias que no son banderas de la derecha. Personas en situación de discapacidad es algo que todos quisiéramos promover, pero nunca ha sido algo que la derecha ha impulsado a nivel constitucional. Pero eso es capaz de incorporarse en la medida que también se recogen ideas de la ciudadanía. Entonces, mecanismos nuevos van permitiendo abrir ventanas a una democracia más participativa, y esa oportunidad tenemos que aprovecharla ahora, porque es difícil que las mismas personas que están en el Congreso vayan incorporando medidas que quizás le van quitando también a ellos mismos poder o les van haciendo un trabajo quizás un poco más difícil. La oportunidad que tenemos actualmente con esta propuesta constitucional nos permite abrir esa ventana de la democracia para que ojalá en el futuro podamos recuperar lo que es la esencia de la democracia, pero aprovechando los mecanismos del siglo XXI, como es la participación ciudadana a través de mecanismos de presentación de proyectos populares de ley. Así que eso es lo que podría comentar. A ver, yo primero creo que es importante resaltar la diferencia entre los textos. Creo que eso es clave, es importante para que no haya ninguna duda. Uno era un texto refundacional, como decía Pablo, más bien destinado a instalar la idea de la toma del poder a través de un texto constitucional, y este otro es un proyecto más de lo mismo de lo que tenemos hoy día. No es una profundización de la democracia, ni tampoco es un texto que vaya a cambiar la historia de la República. Probablemente, y eso admite la discusión respecto a los temas que estamos conversando, porque si uno va a decir, mire, si a alguien no le gusta el tema valórico, que lo apruebe igual, bueno, esto es proscribir el debate, digamos. Al contrario, admite este tipo, comillas, de detalles, como dijo alguien, en función justamente de que es un texto que no mueve la aguja. Probablemente ese tipo de detalles en la discusión anterior no tenían cabida porque lo que se estaba jugando era la continuidad de la República, era otro tema. Dicho lo anterior, mi percepción es que este es un texto que lamentablemente no logra resolver el problema para el cual fue creado. El problema que origina esto, y por eso dije en mi primera intervención que era clave entender el por qué el debate o la cuestión constitucional tomaba fuerza a partir del 2019. Porque el llamado fue a crear un texto constitucional que resolviera el principal problema que tiene el país hoy día, que es el problema del relacionamiento político entre las instituciones. El bloqueo. Porque claro, alguien dirá, a mí la Constitución no se me aplica directamente, por cierto, pero cuando llevamos, como bien decía Javiera, 10 años discutiendo la reforma a las pensiones o la reforma a la salud, o perdimos 5 años en discusiones en materia de seguridad, porque los últimos 5 presidentes han tenido oposiciones en el Parlamento que le han impedido materializar los programas que comprometieron ante los ciudadanos y la razón por la cual fueron elegidos, uno dice, aquí hay un problema que hay que resolver. Y lamentablemente avanza tibiamente. Es decir, el conservadurismo también se instaló. Por ejemplo, mire, vamos a resolver el problema de la atomización de los partidos y los vamos a fortalecer. 5% mínimo para que usted se pueda constituir en partido político. Nota a pie. Norma transitoria, 4% por ahora, porque tenemos que juntar algunas mayorías. Pero adicionalmente usted se puede fusionar. O sea, usted tiene la micropyme del 2,7 con la micropyme del 2,3, hacen 5, se fusiona, listo, tiene un partido político. Una pyme que además con financiamiento público. Creo que fue tibio en eso. La principal medida para haber ayudado a corregir el sistema político era la que propusieron los expertos. Elección parlamentaria en segunda vuelta presidencial. Porque eso evidentemente permitía que los ciudadanos eligieran parlamentarios o parlamentarias que fueran de aquellas coaliciones que habían pasado a la segunda vuelta y por entonces le podía construir mayorías al presidente o presidenta que resultara electo. Pero no se atrevieron, hasta ahí llegaron.
Creo que ahí fue un problema. Luego, en materia de eficacia y eficiencia, sin duda en materia de modernización, avanza enormemente. Pero bueno, era la oportunidad. Si, ¿cuál es el segundo problema que observa la gente? Conversábamos, la falta de oportunidad en el servicio. Bueno, ¿por qué no se puso ahora el silencio administrativo? Si usted, Estado de Chile, no resuelve, no es que apruebe, no resuelve un proyecto dentro del plazo que determine la ley, que será un plazo técnicamente estudiado y viable, se entiende aprobado. Ahí empiezan a correr el funcionariado. Si usted establece, por ejemplo, el principio de responsabilidad patrimonial del funcionario frente a la negligencia inexcusable en el tratamiento de un proyecto, bueno, ahí va a tener, en definitiva, a las propias asociaciones de funcionarios diciendo, mira, en realidad hay que hacer bien la pega, porque si no, respondemos con nuestro patrimonio o con nuestra pega, con nuestro trabajo. Yo creo que había posibilidad de ser mucho más audaces en esas materias que son las materias propias que el ciudadano reclama en el día a día. Entonces, para ir terminando, si uno preguntara si este texto, alguien dijo por ahí, este texto es sinónimo de estabilidad. Más allá de que yo respecto a ese texto tenga matices y hay cosas que no me gustan y hay cosas que encuentro muy buenas y que, insisto, creo que no va a cambiar la aguja, mi percepción es que la estabilidad, dada la situación que tenemos en Chile, no está garantizada con ninguno de los textos. ¿Y por qué lo digo? Porque la estabilidad hoy día no depende de un texto constitucional que no resuelve estos problemas prácticos, sino que está dada porque se solucionan los problemas en materia de desempleo, en materia de pobreza, en materia de estancamiento económico, en materia de falta de oportunidad de servicio y particularmente en materia de incertidumbre o inseguridad, porque la gente está viviendo con miedo. Todos los indicadores señalan que la sociedad chilena vive con más miedo que los últimos 20 años. Y una sociedad que vive con miedo es una sociedad menos libre. Una sociedad menos libre es una sociedad sin esperanza. Y cuando no hay esperanza, se puede romper el sistema, porque da lo mismo, que es lo que ha ocurrido en otros países, que se acabó la joda, que se vayan todos, o bien los Bukele u otro tipo de, digamos, experiencias populistas. Creo que ahí está el principal riesgo del país, a mi juicio. Muchas gracias. En honor al tiempo voy a abrir para 2 preguntas y terminamos porque nos hemos alargado bastante. ¿Tú? Gracias. Mi consulta es ex post de lo que fue la experiencia tanto de la Convención como del Consejo Constitucional. ¿Cuál es la valoración que los tres pueden hacer de que textos como, por ejemplo, un texto constitucional sean escritos por representantes electos y no en contraposición por directamente la comisión experta o a través de vía del Parlamento, sean plebiscitados o no sean plebiscitados posteriormente? Gracias. ¿Hay otra pregunta? Allá. Gracias. Yo creo, Javiera, que la pregunta que tú hiciste es una de las últimas, si era posible, la de liberación democrática en el contexto que bien describieron Felipe y también Pablo, un contexto mundial, donde lo que más incide aparentemente es el factor que Jonathan Haidt llama la máquina de la furia, que son las redes sociales, que generan un ambiente muy difícil para la democracia, pero los tres no respondieron directamente si acaso la deliberación democrática está tan limitada como sucedió en el Brexit y sucede en otros países y también, a mi entender, sucede en Chile. Si acaso aquellos defectos que, por ejemplo, Felipe acaba de enunciar, que finalmente derivan de una limitación a la deliberación democrática, ¿es esa una razón y la podremos salvar? ¿O vamos a tener que vivir este ciclo, si se quiere, de reducción de esa deliberación democrática causada por el efecto de las redes sociales? Arturo, ¿quieres comenzar? Sí, a ver, la primera pregunta respecto de si una nueva constitución es una buena idea hacerla con representantes electos o no. A ver, yo creo que es igualmente legítimo, por ejemplo, que la nueva constitución se hubiese hecho en el Congreso que con nuevas personas electas, porque ambos, de hecho este Congreso había sido elegido hace poco y el Congreso también tiene
las facultades para poder, dentro de las leyes, escribir una nueva constitución. Por lo tanto, no lo veo como algo mejor o peor. Quizás incluso a través del Congreso hubiese sido, se hubiese garantizado que hubiera un equilibrio conocido por todos de fuerzas políticas. Hubiese estado igual de legitimado. Pero lo que sí yo creo que podría ser más cuestionable, pero tampoco lo veo como algo negativo, es que hubiese sido solamente escrita por comisionados expertos, pero que en realidad en la medida que fuera luego ratificada por la ciudadanía a través de un plebiscito, se hubiese votado de legitimación democrática. Por lo tanto, también para mí es equivalentemente legítimo, posible, y no lo veo como algo mejor o peor. Honestamente, lamento no poder darte una respuesta tan categórica, pero lo que sí puedo comentar es que, al menos visto con la experiencia de los procesos, yendo a tu pregunta, yo creo que el mecanismo que se diseñó viene a ser una buena mezcla de todo lo que estamos comentando y un buen equilibrio, porque por un lado, que es un equilibrio de las tres, por eso yo creo que es positivo, y por eso yo creo que este es un buen texto finalmente y un texto que ojalá sea aprobado. ¿Por qué es una mezcla? Porque por un lado tenemos una redacción por parte del Congreso Nacional, que son las 12 bases, que son 12 mínimos que no existía acuerdo sobre estas 12 bases en la Convención. Recordemos que la Convención sí terminaba con el Senado, sí nos dividía en naciones, la Convención terminaba con el Poder Judicial. O sea, son cosas que uno podría decir, no, son compartidas por todos. No. Pero sí se logró un acuerdo de 12 bases a través del Congreso desde la izquierda hacia la derecha. Entonces, ahí tenemos el elemento del Congreso. Luego, la Comisión de Expertos propuso un texto, también sobre una base de acuerdo, texto que fue en su gran mayoría, si vemos los números, si vemos el texto concreto, respetado por los consejeros constitucionales. Y a eso se le hicieron las incorporaciones necesarias ciudadanas, que yo creo que también eran totalmente necesarias. Porque las constituciones también son hijas de su tiempo, y no incorporar cuestiones fundamentales que clama la ciudadanía en un momento determinado, como por ejemplo la protección de los ahorros de los trabajadores, que no es un fantasma. Hace un par de años, recordemos, la senadora Proboste impulsó una nacionalización de fondos de pensiones. Cosas como esas, que solo iban a ser impulsadas con mayor fuerza por la ciudadanía, por representantes electos popularmente, yo creo que permiten ver que en realidad tu pregunta me vuelvo diciendo que este mecanismo que equilibra Congreso, Consejo Constitucional y Comisión de Expertos es un mecanismo adecuado para lograr tener una constitución como la que tenemos hoy día proponiendo, que respeta nuestra tradición constitucional, que se basa en lo escrito por los expertos, pero que sí se hace cargo de anhelos ciudadanos manifestados el 7 de mayo. Y a la segunda pregunta respecto a si es posible la deliberación, yo creo que evidentemente para poder deliberar lo que más se necesita es escuchar. Y yo creo que si bien hoy en día eso está difícil, sí prefiero ver lo positivo y hemos avanzado respecto de lo que teníamos. Yo voy a hacer un recuerdo. En el año completo de la Convención Constitucional, completo, me tocó estar ahí presente como abogado asesor, no hubo deliberación. Se presentaron iniciativas de los convencionales y se votaban. A lo más podía exponer 15 segundos si te tocaba una comisión, 30 segundos una comisión con un presidente simpático. Pero no había una deliberación, un contraste de ideas. Eso no existió en la convención. Y en el Consejo Constitucional, ahora que tenía muchísimo menos tiempo, 5 meses, sí existió, y uno puede ver la historia fílmica de la ley y uno puede ver los argumentos que existía detrás de las iniciativas. Y en el Pleno también hubo esa deliberación. Entonces, claro, efectivamente para que exista deliberación también nos tenemos que dar el tiempo. Quizás eso es algo clave que podemos anotar, porque me hubiese gustado que se hubiese mucho más deliberación en el Consejo Constitucional. Para eso hubiésemos necesitado más de 5 meses. Y me gustaría que hubiese más deliberación en el Congreso Nacional. Y para eso, ojalá, en el Congreso Nacional existieran más sesiones a la semana dedicadas a la deliberación de las que hay hoy en día. Y ojalá también esa deliberación sea complementada con participación ciudadana, con mecanismos modernos como los que propone
este Consejo Constitucional, que no son solamente iniciativas ciudadanas de ley, sino que son también mecanismos que, por ejemplo, a nivel local permiten a la ciudadanía participar en el diseño de las delimitaciones, de los territorios, de políticas locales, etc. Entonces, deliberación sí, necesitamos más, pero hemos mejorado respecto a lo que tenemos y el desafío es mayor y espero que eso se pueda ir complementando en el futuro. Muchas gracias. Felipe. A ver, yo diría dos elementos. Primero, respecto de la primera pregunta, mi percepción es que el texto actual no hay que compararlo probablemente con el texto propuesto en la convención, porque está como en otra liga, digamos, ¿no? Son cosas como distintas. Y en ese cuadro, mi percepción es que en el resultado es muy distinto, la sobriedad del proceso también, pero tiene un elemento común, es que son personas que fueron elegidas por los ciudadanos para elaborar un texto constitucional. Y finalmente, en el primero hubo un gran rechazo probablemente por el texto y por el contexto, ¿no? por la experiencia. El segundo nace muy condicionado y finalmente tiene un conjunto de reglas completamente distintas. Pero la pregunta que uno tiene que hacerse es, si la experiencia de los procesos, no de los resultados, de los procesos, nos indica que en procesos no reglados, sin bordes, en página en blanco, tenemos un sector de la sociedad que está dispuesta a refundar la República, ¿es el mecanismo para tomar decisiones? Segundo, si entonces asumimos que no, que fue lo que dijo el Parlamento, porque le puso 12 reglas al nuevo proceso, es decir, no pueden tener toda la libertad para decidir originariamente cómo va a ser organizar Chile, y hay que arreglarlos, la pregunta es, ¿cuánta libertad existe para deliberar en un momento donde, uno le pregunta de atrás, la tribu le está exigiendo, digamos, ciertas cosas, ciertas definiciones en el texto? Yo no me rindo en el sentido de decir que no creo que esto termine la discusión y diga, mire, sabe que a partir de ahora esto tiene que redactarlo un grupo de expertos. ¿Por qué? Porque puede ser técnicamente impecable, pero la técnica sin política puede conducir a grandes desastres sociales. Y si no, vean el Transantiago, que técnicamente era imbatible, pero culturalmente imposible de implementar. Pero la política sin técnica es populismo. Entonces, en el equilibrio yo creo que está la virtud. Y a mí me gustó la fórmula de los expertos y los consejeros electos. Me gustó, creo que fue un buen complemento, más allá del resultado. Y creo que eso podría ser una alternativa. Más bien, el realismo político me indica que probablemente eso no va a volver por un buen rato. Es decir, elegir personas especialmente dedicadas a desarrollar un texto constitucional, yo creo que no está en el inconsciente colectivo y de hecho las dos campañas hoy día se pelean para ver cuál garantiza el cierre del proceso. ¿Por qué? Porque evidentemente quieren sintonizar con el sentimiento ciudadano, que es decir, hasta aquí nomás llegamos, ¿no? Y respecto a la segunda pregunta, como es tradicional, Claudio pone la pregunta muy difícil, porque yo no tengo respuesta, no lo sé, porque además esto después de haber leído harto a este respecto, y por labores profesionales estar muy vinculado al mundo más de la tecnología, yo creo que esta es una discusión, como dicen los periodistas, noticia en desarrollo. No sé cómo vamos a resolver esto, porque estamos en un momento de una crisis de la democracia liberal global. No se construyen liderazgos, se construyen caudillos. No se instalan proyectos de sociedad, se instalan slogans. Y por tanto, en esa transición de cambio, la pregunta es ¿cuál es el rol de la política? Y algunos dicen, mire, para estar en política tengo que tener poder. Y para tener poder tengo que tener capacidad de representación. Y para representar tengo que estar en la cresta de la ola, no capeándola, que muchas veces el liderazgo es lo que tiene que hacer. Porque la diferencia entre el liderazgo o el líder y el popular es que el líder hace lo correcto aún a riesgo de ser impopular. El popular lo que hace más bien es abrazar las causas
que la ciudadanía levanta, o que una red levanta, o que la opinión pública focalizada, es decir, me refiero particularmente a la tribu, decide levantar. Entonces, es una discusión en desarrollo. Yo no tengo la capacidad de decir cómo se va a resolver, si no ya estaría escribiéndola, pero mi percepción es que Chile tiene un agravante adicional, que junto con este problema que es global, tenemos un problema cultural, porque como bien decía Arturo, no nos olvidemos que hay un sector de la sociedad que estuvo disponible para hacer un texto identitario donde se eliminaba una de las instituciones democráticas republicanas históricas, que estuvo disponible para establecer tipos de justicia distintos en función de la etnia, y estuvo disponible para aprobar un texto donde en el capítulo de derechos fundamentales se distinguían los derechos en función de el origen étnico, religioso e incluso las opciones o condiciones de género. En consecuencia, creo que cuando uno hace un diagnóstico tiene que tener en consideración de que eso en Chile existe y respecto a lo cual de alguna forma tenemos que hacernos cargo. Muchas gracias. Pablo. Sí, gracias. Yo, respecto a la primera pregunta, yo creo que también hemos aprendido que los expertos no siempre van a ser súper especialistas en términos de, o esta idea del técnico venido del espacio exterior no existe. Son agentes políticos igual, algunos más militantes que otros. O sea, si uno mira a Flavio Quesada, Antonia Rivas, son más militantes imposibles. Al final las declaraciones eran casi con megáfono. Y claro, se lograron ciertos equilibrios por cómo estaba arreglada también la operación de ese consejo experto, ¿cierto? Y lo otro es que si se eligen personas, eso va a replicar de alguna manera, obviamente, las fuerzas políticas organizadas que existen. Y al replicarlas, pasa lo que bien señala el profesor Arboe. O sea, las reformas al sistema político, que deberían haber sido más profundas, y yo estoy muy de acuerdo con eso, no fueron tan profundas porque obviamente estaban ahí replicados en algún nivel, pero una distancia que es importante igual, los mismos partidos políticos. Ahora, yo no creo que haya otra manera de transformar la Constitución en democracia que no cuente con estos problemas y con estos lastres. Entonces, a mí lo que me preocupa en realidad es que la próxima vez que surja esta discusión, la próxima vez que surja este problema, ya no va a ser buscar una salida por vía democrática. Históricamente, la mayoría de las democracias, o sea, la mayoría de las constituciones son impuestas en contextos de guerra civil, de enfrentamiento, de revolución, y no acordadas democráticamente en general. Entonces, a mí me parece que aprobar ahora estos cambios que no son tan profundos como querríamos, que no son tan perfectos como hubiéramos querido, y que tienen además algunos elementos que pueden hacer ruido, como si estos elementos valóricos, pero que a mí me parecen periféricos al tema constitucional. Y no estoy censurando el debate al respecto, solo creo que si se ponen en relación a la organización del poder y la organización del Estado, son cosas que son más bien periféricas. Si es que no aprobamos este proyecto ahora, me temo mucho que el escenario que se abre hacia el futuro es uno donde ya vamos a estar en una situación tipo el discurso sobre la dictadura de Donoso Cortés. O sea, teniendo que elegir entre la dictadura del sable y la dictadura del puñal, porque ya, digamos, los caminos democráticos para salvar el orden democrático van a ser agotados, o se van a haber visto agotados. Y eso sí, eso es lo que me preocupa, eso es lo que yo querría evitar. Y respecto al segundo tema de cómo se sale de esto, no todas las salidas son positivas, digamos, no todas las salidas son indoloras y no todas las salidas son agradables. Si es que no logramos solucionar el tema democrático por vía democrática, que es algo muy difícil, lo que muestra, por ejemplo, Peter Turchin en su último libro, que acaba de ser traducido al castellano, lo que digamos, muestra la experiencia histórica, es que se buscan salidas autoritarias. Y por lo tanto, el futuro de Chile sería una disputa
a muerte entre una extrema derecha y una extrema izquierda. Y ese es el escenario, es el peor escenario en que podríamos estar, y probablemente con populismo de corte tipo Bukele u otras cosas por el estilo. Tenemos otros, a mí es muy bueno recordar casos de repúblicas que se hunden. En la República de Weimar, justamente, la socialdemocracia es sobrepasada por la extrema izquierda, los espartaquistas, y la extrema derecha, que finalmente se convierte en el nazismo, y es destruida por completo. En el caso griego, de hecho, el que estamos discutiendo, Solón, la historiografía moderna, considera que probablemente era un tirano, porque no lograron simplemente las facciones ponerse de acuerdo de otra forma, que no fuera a través de, digamos, buscar este deus ex machina que viene a imponer un orden desde afuera, y que generalmente tiene rasgos de dictador o de tirano. Entonces, va por ahí mi llamado a aprobar el proyecto constitucional. Yo entiendo las limitaciones y los problemas que tiene, no es el que yo hubiera deseado tampoco, pero creo que es la última oportunidad de la democracia chilena por mejorar un poco, ganar un poco de margen para salvarse a sí misma y comenzar a enfrentar los problemas sociales graves que tenemos. Si esto no se aprueba ahora, yo lo que veo hacia futuro es una guerra de élites, una polarización aún mayor de la que hemos vivido, que va a terminar probablemente en una salida autoritaria. Entonces, me cuesta entender, como decía, que los sectores liberales y moderados, digamos, yo entiendo las diferencias y las distancias que puedan tener con un personaje como José Antonio Kast, pero también es bueno recordar el gran principio, ¿cierto?, de Michelle Bachelet, de que cada día puede ser peor, todas las cosas pueden ser mucho peores, y lo que está emergiendo hoy día en la derecha es algo que le deberían poner mucho más ojo, en la extrema derecha, porque es mucho más peligroso, creo yo, de lo que se ve, y puede agarrar vuelo mucho más rápido de lo que ellos piensan. Gracias, Pablo, gracias, Arturo, gracias, Felipe. No queríamos transformar esto en un debate constitucional, pero no podemos escapar de la discusión que tenemos. Por lo menos hemos logrado escucharnos, discutir, saber que sin los políticos y solo con los técnicos no vamos a solucionar el problema en el que estamos. No sabemos cómo, pero tenemos que crear condiciones para que la deliberación vuelva a estar en nuestra vida democrática y política. Y bueno, ojalá que encontremos la mejor salida, porque como dice Pablo, más allá de las opiniones que tengamos sobre el texto, no todas las salidas son positivas. En la región hay varios ejemplos que así lo dicen. Así que muchas gracias y ojalá que el 18 de diciembre podamos seguir todos y todas conversando. Esperamos que Beatriz Evia y Camila Miranda puedan asistir a próximos debates, y dejo al director del Programa Constitucional de Horizontal, Hernán Larraín, para cerrar este encuentro. Oye, muy breve. Primero agradecer a Pablo, Arturo, Felipe por estar hoy día. Las personas que están acompañándonos, en un bonito marco de público, se está esto transmitiendo por Exante. Hablar de la democracia y de la crisis de este sistema político no es lo más sexy del mundo, pero cuando se tienen a buenos exponentes y hay una buena invitación, se produce un buen debate. Creo que hubo varias reflexiones que son muy valiosas y que creo que van a quedar dando vueltas. Por ejemplo, cuando Pablo Ortúzar nos dice que hoy día lo que se necesita es una tregua entre las élites para buscar un nuevo pacto social, y de hecho terminó con una proyección del futuro bastante preocupante. Creo que es interesante cuando Felipe Arboe nos recuerda que en ambos procesos finalmente lo que hay es una cierta desconfianza a la política y al legislador, al querer dejar muchas más cosas puestas en un texto constitucional que son tradicionalmente acuerdos de mínimos comunes en textos más bien maximalistas. O también cuando Arturo nos dice que una forma muy importante para profundizar en la democracia y en este contexto es la participación ciudadana. Creo que sobre eso hay un consenso hoy día. Cómo darle más participación, más protagonismo a la ciudadanía es algo valioso. Solo transmitir que evidentemente nos vamos con un consenso, y es que la democracia liberal está en crisis y que si no la enfrentamos con las herramientas de la democracia, las soluciones van a ser autoritarias. Y nosotros desde Horizontal les quiero comentar, vamos a seguir trabajando todo el próximo año en un programa, si bien en los últimos 3 años ha sido fundamentalmente en esta área más institucional sobre el tema constitucional,
los desafíos de la democracia y cómo con herramientas de la democracia le damos buenas noticias a nuestro país. Eso. Muchas gracias a todos por la invitación y gracias al Instituto de Políticas Públicas de la UNAV por la casa.